Gracias, señor secretario. Doctor Freddy Ramón Cisneros Espinosa, dispone usted de hasta 15 minutos para su exposición. Gracias, muy buenos días. Señores vocales del Consejo de la Judicatura, señor secretario, distinguido público aquí presente, señores miembros de la prensa. En cuanto a la primera pregunta constante... Que esté prendido el micrófono porque estamos transmitiendo el vivo y grabando las audiencias. En cuanto a la primera pregunta constante e instructivo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, yo justifico con lo siguiente. Tengo vocación para ser juez nacional porque desde los inicios de mi vida universitaria, que lo hice honrosamente en la Universidad Central del Ecuador, nació la inclinación de pertenecer al servicio judicial y dentro de esto pues de llegar a ser un juez, porque tengo el suficiente criterio para decidir sobre cuestiones judiciales, cuestiones controvertidas, dando a cada cual pues lo que le corresponde de conformidad a la ley. Tengo aptitud, siempre he tenido y tengo actitud indispensable para aplicar lo aprendido y seguir aprendiendo en materia de derecho, porque soy convencido de que cada día que empieza es oportuno para seguir superándonos y capacitándonos aún más. Tengo capacidad, a no dudarlo con la experiencia que he adquirido tanto en el ejercicio libre profesional como siendo servidor judicial por 18 años, he adquirido la suficiente experiencia como para poder defenderme como juez nacional, generando pues o satisfaciendo, digamos, de esta manera la expectativa que hemos generado a la ciudadanía con este concurso. Esta capacidad se está reflejando en este mismo acto, que he tenido que pasar las diferentes etapas de este concurso para llegar a esta etapa final. Esta capacidad ha sido mi conducta honesta y acorde también al principio de probidad. La experiencia he ido alcanzando hitos profesionales en la administración de justicia y lo justifico con los diversos cargos que he ocupado, que más adelante lo mencionaré. La honestidad, siempre mis actos han estado revestidos de coherencia y sinceridad y de acuerdo a los valores de verdad y de justicia. La transparencia, porque a lo largo de mis años de labores de la función judicial, por mi transparente y correcta actuación, he sabido brindar a la ciudadanía la confianza, la seguridad, la credibilidad. En una palabra, mis actos han sido con total integridad. Actos que han sido realizados con eficiencia y eficacia. Aparte de voluntad, he cumplido con todos los requisitos exigidos en el artículo 183 de la Constitución de la República. He venido superando estas etapas de mérito y oposición en forma clara y transparente, lo que me permite ser uno de los opcionados a ocupar el cargo de juez nacional. En cuanto a la experiencia, el libre ejercicio me mantuve desde 1992 hasta el 20 de enero de 1994. Luego ingresé a la función judicial el 21 de enero de 1994 a ocupar el cargo de secretario del Juzgado Segundo de lo Penal de Napo, con asiento en el cantón La Joya de los Hachas, provincia de Napo, hoy provincia de Orellana. Fui designado posteriormente juez de lo penal y con la reforma al Código de Procedimiento Penal, juez de garantías, el 30 de abril de 1996 hasta el 9 de septiembre del 2009, es decir, durante 13 años y 5 meses he ejercido la función de juez. Una vez que se crea la Corte Provincial de Justicia de Orellana, previo concurso de méritos y oposición, fui designado juez de dicha Corte. Y a la vez, mediante el voto unánime de los compañeros jueces, se me designó presidente de la Corte Provincial de Justicia de Orellana, cargo que actualmente ocupo, y asimismo he sido honrado con el encargo de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura. Es decir, en esta última etapa han pasado 2 años, 4 meses. Sobre
la concepción de la Administración de Justicia, que considero y siempre consideré una de las principales funciones del Estado, en cuyos órganos se ventilan procesos que persiguen el reconocimiento de derechos personales y patrimoniales, y así también en el ámbito penal, donde los jueces tenemos que garantizar los derechos tanto del procesado como de la parte ofendida, de conformidad con la Constitución, con los instrumentos internacionales de derechos humanos, y así también con la ley. La Administración de Justicia en forma general ha ido perdiendo cada vez credibilidad, y hay que aceptarlo como parte de la función judicial, no solamente por la falta de consistencia y congruencia de los fallos, llámese esto resoluciones o sentencias, sino también por los hechos repetitivos de corrupción que se han venido dando, practicado por malos servidores judiciales carentes de valores éticos y morales, y aún profesionales, que desdicen la calidad de servidores judiciales y hacen quedar mal no solamente a la institución, sino a quienes nos encontramos dentro de ella trabajando día a día porque la institución salga adelante y a la vez se le reconozca y sea un ente, un referente del servicio público en el Estado. Sin lugar a dudas, estos hechos negativos influyeron notablemente para que en la última consulta popular la ciudadanía, en forma mayoritaria, determine que debe hacerse una reestructuración de la función judicial, hecho que se lo está dando en forma muy positiva por parte de ustedes, señores vocales. Pero quienes conformamos la función judicial tenemos el deber y obligación de retomar esta credibilidad venida menos, trabajando en estricto apego a los principios de la Administración de Justicia contemplados en la Constitución de la República, como la independencia interna y externa. Esto es fundamental. Un juez presionado deja de ser juez. Un juez presionado deja de administrar justicia. Un juez presionado no garantiza los derechos ciudadanos, porque considera siempre que la justicia hay que aplicarla sin temor y sin favor. No hay que regalarla ni donarla. La justicia hay que dar a quien por derecho le corresponde. La autonomía administrativa, económica y financiera es fundamental para que dentro de la misma función se fijen los objetivos a ser alcanzados a corto, a mediano y a largo plazo con el respaldo económico y financiero necesario. Es necesario que la Administración de Justicia sea gratuita, y para esto es indispensable también que se dote de mayores defensores públicos a fin de que sea aplicado este acceso a la justicia. La oralidad en los procesos en forma general es indispensable para evitar el sistema mixto que estamos viviendo actualmente y llegar a cero papeles. Se reconoce la carrera judicial tanto en la Constitución como en el Código Orgánico, y eso lo están ejerciendo ustedes plenamente, señores vocales, y establece también que debemos someternos a una evaluación periódica. Obviamente debemos saber parámetros de capacidad, de conocimiento, porque nosotros como judiciales jamás podemos estar atrás de los profesionales en el ejercicio, sino siempre adelante. Este proceso el proceso de elección de jueces para la Corte Nacional se ha venido dando en forma transparente, con la información oportuna, dando la posibilidad para que todos los ciudadanos del Ecuador intervengan en este concurso, y tal es así me siento tan orgulloso de ser el único en la región amazónica que estoy interviniendo aquí. Digo el único porque hay un compañero aspirante, obviamente que consta como supervíos, pero está radicado en Santo Domingo de los Colorados. Entonces, en ese sentido me siento muy orgulloso de ser uno de tantos judiciales de la región amazónica. Con todo esto, con todo lo expuesto, justifico y aspiro ser elegido juez para conformar la Corte Nacional de la historia
mejor dicho, la mejor Corte Nacional de la historia de la República. Muchísimas gracias. Bueno, hemos terminado antes del tiempo que usted pudiera haber necesitado. En todo caso, gracias por su exposición, doctor Cisneros Espinosa. Pregunto a los vocales si desean realizar preguntas. Doctor Cisneros, buenos días. ¿Cuál cree usted que es el papel de la Corte Nacional de Justicia en lo que se denomina en la actualidad el combate a la inseguridad ciudadana? Perdón, ¿el papel? El papel de la Corte Nacional de Justicia en lo que hoy se denomina el combate a la inseguridad ciudadana. Bueno, el papel que juega la Corte Nacional de Justicia es muy importante porque a través de sus fallos apegados a la Constitución y a las leyes de la República van a dar la pauta, y así es, porque inclusive, como sabemos perfectamente, esos fallos pasan a constituir, cuando son de triple reiteración, de aplicación obligatoria. Entonces, obviamente nosotros, como jueces que estamos en otro nivel, obviamente vemos y analizamos los fallos expedidos por la Corte Nacional de Justicia para nosotros también aplicar de la misma manera, porque sabemos que es en apego a derecho. ¿Usted cree que es función del juez combatir el delito? Evidentemente que no, pero sí a través de nuestras actuaciones judiciales hacerlo en forma transparente, porque para combatir el delito son una serie de situaciones que se vienen, ¿no? Por ejemplo, la situación económica, ¿no? La misma situación de la parte ofendida, que normalmente, a veces por temor a represalias, prácticamente no colabora con la administración de justicia, tendiente a que ese delito no quede en la impunidad. Y muchas de las veces, quienes estamos en la administración de justicia, somos a quienes nos ponen el ojo en decir que actuamos mal, pero sin embargo es también trabajo de la ciudadanía y de los profesionales del derecho tratar de que el procedimiento sea adecuado, de que los elementos y pruebas sean las pertinentes para que no se deje en impunidad un determinado delito. Hablando de la impunidad, si usted llegara a ser juez de la Corte Nacional, ¿de qué forma podría aportar para que se disminuyan los niveles de impunidad que existen en la actualidad, particularmente de delitos financieros? Bueno, en todo caso, tratando de actuar con celeridad y eficacia, porque justicia que tarda no es justicia, sabemos perfectamente. En ese aspecto, mi compromiso, en caso de llegar a la Corte Nacional, es de trabajar con celeridad y de acuerdo a los principios de la administración de justicia contemplados en la Constitución de la República. Doctor Cisneros, buenos días. Me gustaría que usted amplíe un poco su concepción sobre la administración de justicia y me gustaría que usted desarrolle, que quisiera saber qué opina usted respecto del rol de los jueces y las juezas sobre la democracia. ¿Contribuyen o no contribuyen? ¿Deben servir a la democracia y a la constitucionalidad? ¿Cuál es su opinión? Evidentemente que sí, porque la democracia prácticamente se basa en la seguridad jurídica, en uno de sus aspectos. ¿Y quién hace la seguridad jurídica? Nosotros que estamos al frente de la administración de justicia tenemos mucho que ver en ello. Y por lo tanto, es indispensable que nosotros, como ya lo dije antes, pues actuemos con mucha transparencia para contribuir de esa manera al sistema democrático, para que no exista un desequilibrio y obviamente con una falla o una deficiencia en la administración de justicia, todos los aspectos también traen a colación al respecto. Doctor Cisneros, yo tengo una pregunta. Esta no es técnica ya. Yo quisiera saber cómo usted le explica a un joven, a un niño, que ha oído tanto hablar de la justicia que no es oportuna, de la justicia que es corrupta, y que en la actual circunstancia nacional tiene no solo un anhelo, sino una desesperación por conocer otro tipo de justicia. ¿Cómo le explica usted a un joven, a un niño, qué es, para qué sirve un juez de Corte Nacional?
Bien, en todo caso, un juez de Corte Nacional, de acuerdo a la Constitución, pues obviamente va a conocer asuntos de casación, en los que en definitiva, en última instancia, se va a resolver sobre las pretensiones de las partes, ¿no? Y justamente explicar al niño va a ser un poco complicado sobre asuntos técnicos, pero sí decirle que nosotros, una vez que estemos en la Corte Nacional, vamos a actuar con esa transparencia, eficiencia, eficacia, con esa honestidad y probidad que es necesario como para cambiar el criterio que tenemos hoy día de la Administración de Justicia. Yo tengo una pregunta adicional. ¿Usted conoce que el Ecuador es un estado plurinacional, es un estado multiétnico e intercultural? ¿Cuál es su opinión sobre la vigencia de la justicia indígena, o más allá incluso sobre el pluralismo jurídico? Bueno, estimo que es un derecho que se ha declarado en la Constitución de la República, derecho que tienen los pueblos indígenas y demás, y que también sea considerada sus costumbres ancestrales y que sea prácticamente una justicia paralela a la ordinaria. Pero obviamente yo estimo que debe existir una mayor correlación entre las dos justicias, digamos, ¿no? O entre juez ordinario y juez de la justicia indígena. ¿Para qué? Para que no se produzcan conflictos en el futuro en cuanto, por ejemplo, a la jurisdicción, en cuanto a la competencia, y sea efectiva, digamos, esta justicia indígena. No habiendo más preguntas por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura, terminamos esta audiencia, señor secretario. Gracias, doctor Silva.